¿No? Dale, empezamos. Muy buenos días. De antemano queremos darle gracias al ingeniero Fabián por haber aceptado estar con nosotros el día de hoy y por regalarnos el espacio para poder realizarle esta entrevista. Ingeniero, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios. Muy buen día a usted, señorita Elaine y caballero Jorge Iván. Muchas gracias por la invitación para que conversemos en esta mañana. Listo, ingeniero, perfecto. A partir de ese momento vamos a realizarle tres preguntas y vamos a dar inicio a la primera pregunta. ¿Cómo se hace presente la ética y la bioética en su formación doctoral? Es decir, ¿cómo se aplica esos valores propios de la ética al momento de tomar decisiones dentro de su campo laboral? Bueno, la pregunta está compuesta, ¿cierto? Porque Ujú, se habla de la ética, pero también me hablas de la bioética en la ujú. formación doctoral, pero también luego cómo se aplica en el deber, en el sentir o en el desarrollo profesional. Entonces creo que hay varios elementos allí a tener en cuenta en relación con ello. ¿Por qué? Porque, o sea, de entrada, pues la ética como tal, ¿cierto? Y si nos vamos al concepto de la ética en términos de qué es lo que se estudia en cuanto a la condición humana, ¿cierto? Y la condición humana, desde lo que si se hace es correcto, es incorrecto, desde lo que se hace realmente como seres humanos es bueno, es malo, ¿cierto? E intervienen temas como los valores, los principios, lo que en algún momento se recibe como formación en la casa y luego en los diferentes espacios en donde estamos. Entonces, debemos iniciar por allí, porque la ética no es solamente en el ámbito profesional, la ética no es solamente cuando nos la enseñan de pronto en el colegio, en la universidad, sino que viene o está dada a partir precisamente de esos valores, de esos principios que nos inculcan desde casa. Y es desde siempre que debemos actuar con ética. Y con ética significa precisamente hacer lo bueno, hacer lo correcto, ¿cierto? En donde interviene lo que son la moral, ¿cierto? Lo que es la virtud, lo que es todo lo que significa realmente la ética a partir del comportamiento humano. Y desde allí entonces, independiente de si en algún momento se hace escuela, se hace colegio, se hace universidad, independiente del nivel académico, el nivel profesional que se tenga, la ética debe ser un principio a aplicar desde siempre, valga la redundancia. Cuando ya llegamos a esos aspectos en donde se formaliza qué es la ética, en donde en la escuela nos dicen, lo que pasa es que usted debe actuar de esta forma, y lo correcto es actuar de esta forma, y está dado a partir de las normas, pero está dado también a partir de lo que es la autoridad, el caso de la autoridad, está dado a partir de lo que nos inculcan en casa, ¿cierto? Y lo que nos inculcan en casa en el sentido de que lo que no, siempre se busca es lo bueno, ¿cierto? Y bueno, también hay que tener consideraciones de acuerdo a lo que es el comportamiento de las personas que hacen parte de nuestro entorno, ¿sí? Y allí es donde debemos tomar decisiones en relación con, pues, si lo que realmente en nuestra actuación es bueno o es malo, es correcto o es incorrecto, ¿cierto? Entonces, luego vamos llegando a otros niveles como el colegio, en donde también nos hablan de que lo que hay que hacer es lo correcto, ¿cierto? Lo que hay que hacer es lo bueno, ¿sí? Y sin hablar incluso en el momento de lo que es la religión u otro tipo de elementos que intervienen en ese comportamiento del ser humano, ¿cierto? Porque la base son los principios y los valores, la base es la moral, ¿sí? Y luego llegamos a la universidad y entonces nos hablan de la ética profesional, ¿cierto? Y se le incluye la palabra profesional en términos del actuar que se tiene en la profesión en el que nos estemos desempeñando, ¿sí? Pero ello no quiere decir que es que no se hable también de la ética en términos del comportamiento correcto que debemos tener como seres humanos, porque lo que se lleva es que en la parte profesional, entonces vamos a actuar también desde lo correcto, desde lo bueno, y allí donde evitamos precisamente toda situación que implique en nuestra parte profesional el no actuar de la manera correcta. Y es cumplir con las labores,
cumplir con las responsabilidades, cumplir con el contrato de trabajo, cumplir con las órdenes, con la orientación del jefe, ¿cierto? Con la orientación, con las reglas, con las normas de la empresa, con las normas, con las reglas, con las leyes en el ámbito regional, departamental, nacional y mundial. Entonces, vamos incluyendo, incorporando una serie de elementos que tienen que ver con ese sano comportamiento, que tienen que ver con hacer lo correcto, en términos de que incluso del hecho de no, por ejemplo, justificarse en una no asistencia a la empresa por una razón que no sea válida, ¿cierto? Entonces, todo ello significa también actuar con ética, ¿cierto? Porque la base es esa, ¿sí? Cuando ya hablamos de que pasamos del nivel de la universidad en pregrado a un posgrado, ¿cierto? No importa el nivel, si es maestría, si es doctorado, incluso las personas que ya han tenido la oportunidad de hacer trabajo de investigación en un postdoctorado, ¿cierto? Pues la ética no cambia, no cambia en relación con ese comportamiento correcto del ser humano, ¿cierto? Probablemente lo que se agrega es lo que se requiere en términos del tipo de formación que se está recibiendo y ese comportamiento que se debe tener con base en las normas, las reglas, las leyes que se incluyen en ese ámbito ya de un nivel de posgrado, maestría, doctorado, postdoctorado. ¿Sí? Entonces, se van agregando esos elementos que desde luego también son para cumplirse. ¿Sí? O sea, cumplir la norma, cumplir la regla, cumplir la ley, ¿cierto? Y desde el comportamiento correcto del ser humano, de los seres humanos que somos, ¿sí? Sin dejar que en algún momento nos influencien otras condiciones, ¿cierto? Entonces, probablemente en algún momento, lamentablemente, algunas personas se dejan influenciar por querer algo más de lo que se tiene, ¿cierto? Y entonces allí decimos, no está actuando con ética, está actuando de una manera poco ética, ¿cierto? E incluso personalmente la palabra poco ética, el poco, pues no debería ni existir, o sea, tú debes actuar, debemos actuar con ética, la palabra completa, lo que ello significa, ¿cierto? Detrás desde lo que es el comportamiento de nosotros como seres humanos. Ok, Listo, profe, muchas gracias. ingeniero. Muchas gracias por su aporte. Compañero Jorge le va a realizar la segunda pregunta. Muy bien, Ok, con mucho gusto. profe, ¿cómo fortalecer la presencia de la ética y la bioética en los conocimientos del área de experticia para evidenciar en el actuar profesional la presencia? Ok, muy bien. Entonces, allí ya estamos hablando de ingeniería, ¿sí? O sea, estamos hablando en este caso de ingeniería o estamos hablando de un ámbito de formación, bueno, independiente de si es ingeniería u otro campo de conocimiento, pero estamos en este momento en lo que es el ámbito de la ingeniería para hablar del nivel en el que ustedes se encuentran actualmente en su pregrado, ¿cierto? Y ello lo podemos luego, pues también llevar a un nivel de posgrado, ¿sí? Entonces, el actuar sigue siendo, estando dado a partir de lo que es el comportamiento humano en términos de hacer lo correcto, de hacerlo bueno, de hacerlo sano, lo saludable, ¿sí? En cualquier espacio, en cualquier escenario en donde nos encontremos, independiente de las personas que nos rodeen, independiente de las sensaciones, las situaciones o ciertas cosas que en algún momento incluso se puedan llegar a desear como seres humanos, pero que conocemos y que allí nos lleva a la conciencia a decirnos, eso no es correcto, ¿cierto? Entonces, ello no se deja a un lado, al contrario, se fortalece a partir de lo que ya en el ámbito profesional nos dicen hay que actuar con ética. En el caso de la ingeniería, entonces hay un código de ética, ¿sí? Está COGNIA como el Consejo Profesional, ¿cierto? Que cobija algunas de las ingenierías en nuestro país y que nos dice hay un código de ética y hay unas normas, ¿cierto? Hay unos elementos en donde nos dice el actuar debe ser de esa manera. Por ejemplo, cuando usted va a hacer un contrato, cuando usted se va a presentar en una convocatoria pública. Lo primero, cuando ahora que ustedes van a graduarse, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Gestionar la tarjeta profesional, ¿sí? O sea, como ingeniero ya graduado, no pueden comenzar a ejercer sin su tarjeta profesional. Uno, porque precisamente el hacerlo sería no estar actuando con ética, porque lo correcto es tener su tarjeta profesional. Dos, porque ya en términos
de lo que es la experiencia profesional se les cuenta a partir del momento en el que se obtiene la tarjeta profesional, ¿sí? Pero como estamos hablando, en este caso también de ética, entonces, ¿qué es lo correcto? Es tener la tarjeta profesional. ¿Cuándo? Una vez ya ustedes tengan su diploma y su acta y con ello puedan gestionarla, pagarla y obtenerla, ¿sí? O sea, el no hacerlo, y si la empresa incluso no la exige, que deberían estarlo haciendo ya todas las empresas del sector público y del sector privado, ¿sí? Pero pues en algún momento por alguna razón no se hace, tendríamos que entrar a investigar el por qué, si de pronto en algún momento no conocen de la ley, etcétera, pero ustedes ya lo saben, ustedes ya lo conocen. Y el conocerlo significa, bueno, voy a entrar a Cognia y voy a revisar cuáles son esos requisitos que hay. Y en adelante, el actuar precisamente a partir de lo que un consejo profesional como Cognia dice que hay que actuar. Actuar en el sentido de lo que, por ejemplo, la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería dice que hay que actuar, ya en términos profesionales. Entonces, dependiendo del campo de conocimiento, hay una serie de leyes, de normas que se deben cumplir, ¿sí? Presentarse a una convocatoria pública o privada para la gestión, para obtener en algún momento o se le asigne un proyecto en donde se va a trabajar como ingeniero haciendo pues las labores que demande el proyecto. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué es actuar con ética? Cumplir con los requisitos de la convocatoria, ¿cierto? No buscar el cómo, entonces, por fuera de la convocatoria intento, ¿sí?, hacer otras cosas para ganarme la convocatoria. No, hay unos requisitos que debo hacer, cumplirlos. No los cumplo, entonces me debería presentar, no me debería presentar porque no estaría haciendo lo correcto a partir de lo que la convocatoria está exigiendo. Y así sucesivamente, ¿cierto? Básicamente es conocer la norma, conocer la ley que cobija, dependiendo del campo de conocimiento, en este caso ingeniería, para así mismo saber qué es lo que se debe cumplir en adelante. Bueno, en adelante me refiero, pues, desde cuando se comienza a exigir que se debe cumplir. Pero previo a ello, no significa que no deba actuar de esa forma. Muchos de ustedes, muchos de nosotros, pero muy seguramente llegamos a trabajar, llegamos a laborar sin habernos graduado, pero sí ejerciendo labores y funciones de nuestro campo profesional, ¿cierto? Pero, y no significa que porque no estemos graduados no debemos actuar con esa ética profesional que nos demanda nuestra profesión, ¿sí? Entonces miren que todo es lo sano, lo correcto, ¿cierto? Lo idóneo, ¿cierto? O sea, lo que realmente está dado para que nosotros actuemos de la mejor manera en cumplimiento de lo que son las normas, las leyes y sobre todo nuestros principios, nuestros valores y la moral, sin atentar contra lo que son las otras personas. Ok, profe, muchas gracias. Profe, la tercera pregunta es, ¿cuáles son las recomendaciones para lograr una cultura universitaria, una formación donde se comprende la ética y la bioética como un asunto transversal? Bueno, muy bien. Entonces, en el proceso de formación, no es solamente esperar a la asignatura ética en el plan de estudio, independiente del semestre en donde se encuentre, para poder comenzar a hacerlo, ¿no? O sea, considero que desde todo punto de vista, desde el momento mismo en el que se llega a un proceso de inscripción, selección, admisión, matrícula, ¿cierto? O sea, todo ello, desde allí ya comienza ese proceso en términos de lo que es la relación en el ámbito universitario, ¿sí? Porque previo, pues, se debe estar cumpliendo con todo lo correcto en términos de nuestro actuar como seres humanos. Pero ya llega ese proceso de formación en donde de manera transversal, y transversal significa que yo debo cumplir con la ética en todas mis asignaturas, en todas mis labores, en todas mis tareas. Por ejemplo, fraude en la evaluación. Eso no es actuar con ética, ¿cierto? Por ejemplo, no asistir a la clase y justificarse con algo que no es correcto, con algo que, que realmente no es una justificación. Eso no es actuar con ética. O sea, que la formación no solamente está dada a partir de lo que los docentes, profesores, maestros nos inculquen, sino a partir de lo que nosotros también conocemos como lo que debemos hacer de manera transversal en cualquier área, en cualquier asignatura, en cualquier trabajo, en cualquier examen. Y es actuar de la manera correcta. Entonces, desde allí, claro, una invitación también a que todos nuestros profesores actúen en relación con lo que cada uno de ustedes debe hacer. Cuando, por ejemplo, voy a dar un ejemplo práctico para no hablar de otra persona, al inicio de clase con mis estudiantes,
conversamos sobre lo que es el fraude, ¿cierto? Y les expreso que el fraude no es para perdonarse en el sentido de lo que en algún momento es, te perdono, pero no hago nada. O sea, claro, hay un perdón porque igual somos seres humanos y en algún momento podemos incurrir en un error, ¿sí? Y debemos comprenderlo. El perdón está, pero también la sanción, ¿sí? Y el hecho de que se perdone no significa que no haya sanción, porque la sanción es lo que lleva a un aprendizaje que finalmente te dice, actúe mal, ¿sí? Y si actué mal, pues debo responder por lo que actué mal. Entonces, si hay un fraude, en mi caso, lo que hay como resultado es un 0 en la evaluación y el hecho de que te convoque a un comité de facultad, un comité en ingeniería como tal, para que tú puedas responder ante la norma que es el reglamento estudiantil, ¿cierto? Entonces, desde allí estamos precisamente acompañando y orientando en ese proceso de aprendizaje el hecho de que ello va a ser una experiencia y le va a permitir a que si se hace aquí, entonces imagínense lo que puede hacer por fuera ya actuando como profesionales. Queremos acabar con la corrupción, queremos acabar con lo que no es correcto, entonces debemos actuar y debemos aceptar que si en algún momento incurrimos en un error, pues debemos pedir el perdón, desde luego, pedir excusas, pedir disculpas, pero también responder por ese error que se ha cometido, ¿sí? Porque ello nos va a seguir enseñando en ese proceso de que definitivamente el actuar es lo correcto. Ok. Listo, ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero, por darnos aporte frente a las preguntas realizadas, por esa información y por enseñarnos un poco más a nosotros. Y esperamos poder aplicar mucho de sus prácticas y las bases que nos está proporcionando y en un futuro poder desempeñarnos de la mejor manera. Nos despedimos mi compañero Jorge y mi persona Elaine. Y nuevamente quiero darle gracias, ingeniero, por dedicarnos su valioso tiempo. Es con mucho gusto, señorita Elaine, caballero Jorge Iván. Espero que sigan teniendo un día excelente. Y bueno, cualquier cosa en lo que les pueda apoyar, lo que les vamos a apoyar, estamos atentos para aportarles. Muchas gracias, ingeniero. Muchas Espero gracias. que también tenga un excelente día. Gracias. Chao. Chao. Espero.